hice algo que no debía haber hecho. Dejé un negocio o una bendición que Dios me había dado por ir a tomar otra que, entre comillas, iba a tener tiempo para servir en la obra. Bienvenidos a un nuevo capítulo de su programa Redes de Esperanza, entrevistas a líderes cristianos. Hoy me encuentro desde las instalaciones de la Iglesia Misionera Embajadores de Cristo. Quiero darle un saludo al pastor Anderson Correa por el apoyo y por permitirme estar aquí. Hoy tenemos un invitado especial, un pastor, un guerrero, un siervo de Dios que comenzó en la Iglesia Asamblea de Dios y hoy en día pertenece a la Iglesia Misionera Embajadores de Cristo. Vamos a conocer su testimonio, su vida, así que acompáñanos. Empezamos. Y con ustedes, el pastor Álvaro Pedraza. Buenas tardes, mi pastor, ¿cómo me le va? Bien, hermano Larry, buenas tardes, que Dios me lo bendiga. Agradecido primeramente con el Señor Amén, por esa amén. oportunidad, con mi pastor Anderson Correa. Saludo muy especial a mi pastor Amén. y a su esposa, la pastora Mayra, y sus hijos. Bueno, estoy aquí para contar mi testimonio, parte de mi testimonio y todo, de cómo llegué al Evangelio, cómo el Señor me rescató en el mundo en que vivía. Pues no fue como otros hombres de Dios o mujeres Amén. que de repente llevaron, digámoslo así, palo en el mundo o fueron bastante fuertes para con la obra, con el Señor, dándole, como dicen, dándole guerra al Señor. Sí, Claro yo que llevé sí. una vida poco más relajada, más tranquila. Conocí al Señor en el 96 por parte de un primo. Mi testimonio, pues, de conocer al Señor, llegar a los pies del Señor fue por un primo, de ver que el Señor obró un milagro en su esposa y en la vida de él, que lo transformó en una nueva criatura, como dice la Escritura. Amén. Él viene de la ciudad de Bogotá a compartir el Evangelio a mi mamá, que era tía de él. Mi papá en ese entonces estaba enfermo. Y escuchándolo a él y ver uno de lo que Dios había hecho en la vida de este familiar, de este hombre, y él nos invita a la iglesia, una iglesia en la ciudad de Cúcuta, y allí fuimos. Pues fuimos con la expectativa de ver un milagro en nuestro padre, o en mi padre, ¿sí? Correcto. Toda la familia allí. La esperanza era eso, ver, o sea, el milagro de mi papá, pero el milagro más grande y la sorpresa más grande que el Señor nos tenía a la familia era la salvación de Amén. todos, ¿sí? Entonces fuimos allí un día domingo, ese domingo, primera vez que yo pisaba las puertas de un templo o una iglesia cristiana, y el Señor me impactó con dos cosas. Una, mi hermano Larry, a través de una alabanza muy hermosa, porque a mí siempre me gustó la música, o sea, no toqué ni nada, sino escucharla. Crecí pues en la casa con un radiecito, un Sí. grabador, escuchando música todo el tiempo, Ujú. y eso, bueno, el Señor nos hizo como dice, para que lo adoremos a Él, entonces eso lo lleva a uno Amén. dentro del ser, Claro que sí, mi ¿sí? pastor. Entonces, a través de una alabanza, el Señor tocó mi corazón y yo quedé con ese gusto de allí, ese deseo de volver a escuchar Ese anhelo. ese anhelo, de volver a escuchar Correcto. esa canción, ¿sí? Ya con el tiempo, pues la volví a escuchar, ese me dio el privilegio de escucharla y bueno, me alegró el corazón y ¿Y se acuerda más o menos cómo era la letra de la canción? sí, una canción de estilo ranchero que la canta también Marco Witt, que dice Dulce compañero de camino. Ah, ok, Dulce compañero de excelente. camino, Excelente hermosa. canción, de Esa verdad, muy hermosa. la letra y el ritmo del estilo ranchero, eso me tocó. Y lo otro fue un testimonio de un pastor ya mayor de edad, un hombre ya mayor de edad, tendría en ese entonces unos 65 años, de 65 a 70 años.
y esa vez lo pasaron al frente para felicitarlo y darle públicamente el título, que se graduaba como en el Instituto Bíblico. Ajá. Entonces, eso a mí me llamó la atención de ver de que una persona mayor, con esa alegría, y él allí eh, la voz se le quebrantó y se le aguaron sus ojos y todo, del privilegio tan grande que el Señor le permitió, sentirse realizado como hombre, como persona, de a esa altura de su vida, culminaron los estudios y servirle al Señor. Entonces, eso me motivó a mí. Wow. Esas dos cosas me impactó de parte del Señor, perdón, ese día domingo y el día lunes volvimos a ir. Y ahí ese día lunes fue que yo hice la oración de fe. Amén. Tengo para mí como, como hijo de Dios de que esto le sucede a toda persona que cree en el Señor, que recibe a Cristo en su corazón como su Salvador, en el Amén. momento de hacer la oración de fe. ¿De qué, mi hermano Larry? De que uno hace la oración, pero uno no sabe, no entiende nada lo que está sucediendo en ese momento. Pero lo que sí entiendo hoy en día es de que en el mundo espiritual Dios está haciendo algo poderoso. Amén. Gloria a Algo Dios. poderoso está ejecutando ahí en el mundo espiritual. En ese entonces yo no entendía nada. Lo que sí sé es que el Señor me tocó, su Espíritu Santo me tocó en ese momento y bueno, acá estoy, gloria a Dios, seguimos así, avanzando en el transcurso de los días y yendo a ver por el milagro, por Amén. el Gloria a milagro, Dios. ¿sí? El deseo de nosotros era ver el milagro en mi papá, que el Señor lo sanara, restaurara su salud. Pasó un mes y no sucedió nada. Entonces, como en nuestra humanidad, el deseo uno es ver siempre para poder seguir. Correcto. Y en el Evangelio es todo lo contrario. Uno seguir para poder ver. Seguir por fe al Señor para poder ver su mano obrar en Amén. nuestras vidas. ¿Sí? Entonces, nos hicimos a un lado. Pero resulta que ya habíamos sido marcados por el Señor con su Espíritu Santo. Habíamos sido apartados para la salvación, pero uno no lo entiende. Entonces, el Señor al que toma por hijo, pues bueno, Él dice que lo disciplina, lo corrige, y poco a poco eso fue lo que el Señor comenzó a hacer en mi vida y en la vida de cada uno de mis familiares, mis hermanos y hermanas, que poco a poco Él fue alcanzando por su misericordia para la salvación. Amén. Pasaron 3 meses, 6 meses, después de haber hecho la oración de fe y de haber asistido ese mes ahí a la iglesia, pasaron 5 meses, cuando ese deseo de la respuesta, de que sentir uno en su corazón esa saciedad, como cuando uno come algo que lo sacia en su estómago, ¿sí? Así estaba esa hambre allí en mi alma, en mi corazón, por ser saciado por algo, por alguien, pero no sabía cómo, no sabía cómo, hasta que se presentó la oportunidad acá en la ciudad de San Antonio y hubo una campaña en las asambleas de Dios. Ahí fue donde usted ya empezó como tal a integrarse o solamente a conocer mientras tanto a la Asamblea de Dios. En ese momento llega una esposa de un sobrino y me dice, Alvarito, me invitaron para un culto. Le digo, ¿usted va a ir? Dijo, sí. Le digo, bueno, me avisa y le acompaño. Entonces, yo fui, cerré el negocio que tenía, cerré y me fui con ella. Ese día, el pastor, terminando ya la enseñanza, da un versículo bíblico donde dice, venid a mí, todos los que están trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Amén. ¿Sí? Mi trabajo es como lo que estamos haciendo ahorita, mi hermano Larry. Era sentado porque yo era el dueño del negocio y tenía un empleado. Y no hacía nada, simplemente era cobrar y eso. Pero yo terminaba el día
como si hubiera trabajado construcción o empujando, cansadísimo, las piernas me dolían demasiado, el cuerpo agotado así, y no me explicaba el por qué. La cuestión era la falta del Señor en mi corazón, Amén. totalmente, sí, de entregarle mi corazón a Dios. Entonces, cuando el pastor hace el llamado que pase acá adelante para orar por usted, para que el Señor quite sus cargas de su corazón, de su cuerpo, de su mente, de todo, y usted se vaya hoy diferente de este lugar. Dios quiere hacer algo en su vida. Entonces pasamos unas personas ahí al frente, entre esas pasé yo, y el pastor comenzó a ministrar en ese momento, por libertad, allí, y literalmente, hermano Larry, sentí que de mi cuerpo cayó un peso, un peso, un peso. Me sentí como una pluma, livianitico, livianito y con una alegría, un gozo. Lo que estaba buscando en ese momento el Señor me lo dio. Amén. Sí, el Señor me lo dio, la respuesta ahí. Yo no vivía aquí en San Antonio, vivía allí en Palotal, vivo en Palotal, aún vivo allí. Tenía la idea de que allá había una iglesia. De qué denominación era, no sabía porque no tenía idea de la cuestión o el entorno cristiano. Para nada, si era sana doctrina o no era sana doctrina. Pero tenía una idea de que había una iglesia cristiana y dije, bueno, yo me voy a congregar allá. Salgo de mi trabajo y me congrego allá, que me queda más cerca. Fui un martes, llegué allí, estaba el pastor en la puerta, llegó y me recibió con mucho cariño. Entré y ahí comencé a congregarme, ahí sí de lleno. Hasta el día de hoy nunca me he apartado. La Amén. gloria sea para Dios, nunca Gloria me he a Dios. apartado. Como todo hombre de Dios, como toda mujer de Dios, como todo hijo de Dios, he tenido las luchas y las seguiremos teniendo porque el Señor lo dice en su palabra, que mientras estemos en el mundo tendremos aflicciones y esas son las luchas, las aflicciones. Pero con la ayuda del Señor seguiremos avanzando y el Amén. Señor nos dará la victoria. Amén. Amén. Gloria a Dios. Entonces comencé a congregarme ahí, y desde el momento que yo llegué a la iglesia, en mi corazón siempre tuve el deseo de servir, Manuel Larry, Amén. de colaborar allí. Y comencé a hacer el estudio para el bautismo. En ese entonces se llamaba Discipulado. catecúmenos. El Ah, discipulado ok. ahorita se llama discipulado. En ese entonces se llamaba catecúmenos. Ah, ok. Los No, catecúmenos. no sabía. A los 3 meses terminaba ese estudio y a los 3 meses me estaba bautizando. Ah, ¿Sí? Y bueno, me bauticé y ya comienza uno a tener el privilegio de poder participar en la iglesia como miembro activo, de pronto de pasar al al altar. púlpito, al altar, a dar una oración, una lectura de la palabra, un versículo bíblico así, y a participar de la Santa Cena, juntamente con el cuerpo de Cristo. Amén. Y, y el deseo en mi corazón de servir continuaba allí. Entonces yo me vinculé a un grupo en la iglesia, eh, colaboradores, no se llaman servidores, colaboradores, haciendo el aseo del templo, abriendo el templo, cerrando el templo, ¿sí? Estuvo allí en mi corazón eso, durante 10 años que estuve en la iglesia Asamblea de Dios, me estuve preparando, haciendo estudios, cursos ahí, y salí de allí por un propósito de Dios, no Amén. porque quise salirme o como estar brincando, mirando, Ya, no. ya había un propósito de parte de Dios Por para su vida. propósito de parte de Dios para mi vida, sí. Porque el Señor, cuando llego, Él me da una palabra a través de un siervo que estaba dando una campaña allí en la congregación. Entonces, me ministró y me dio una palabra. ¿Listo? Entonces, ya el Señor da una palabra. Cuando Dios quiere cumplirla, si la quiere en el momento, la cumple. Amén. Si la quiere a corto plazo o a largo plazo. Pero es Dios es soberano. ¿Sí? Pero Él da su palabra y ella no regresa a Él vacía. Amén. Gloria a Dios. Esa se cumple, esa palabra. Entonces, duré 10 años ahí y comencé a ver cosas que no estaban de acuerdo a la palabra, a la doctrina. Y viendo en ese momento a mi pastor, que era un hombre de Dios íntegro en las cosas espirituales, de ejemplo, no me, como dicen, comencé a sentir en mi espíritu algo que no, La incomodidad. incomodidad, sí, como Que incomodidad no era lo allí. que realmente usted había estudiado en la palabra. Amén.
Entonces comencé a ver como eso y dije, no, esto ya no me gusta, no me acuerdo la palabra y eso no es así, ¿sí? Pero era ya Dios actuando. Para Sí. ese entonces ya estaba casado, Amén. ya me había casado y todo, y le dije a mi esposa, le dije, no, acá no continúo, me da tristeza y todo, pero no continúo. Ahí duramos un tiempo sin congregarnos, íbamos esporádicamente a la iglesia, ¿sí? En la casa pues haciendo nuestros devocionales y todo, Amén. y llega el momento de que nos unimos a la iglesia Emanuel, El Emanuel. a la Emanuel, Ok. de la pastora Lidia Colmenares. Un saludo a la Un saludo pastora a la Isabel pastora, y a bendiciones. la familia Emanuel. A toda la congregación de la Emanuel. Un saludo muy especial, que Dios me los bendiga. Allí pasamos a ser parte de este ministerio y duramos 11 años y medio en ese lugar, ¿sí? Pero durante los primeros 10 años en la Asamblea de Dios y los 11 años y medio que duramos en la iglesia Emanuel, era de preparación. Muchas veces uno no lo entiende, muchas veces el creyente no lo entiende, muchas veces los mismos pastores no entienden esos procesos, pero Ok. son procesos de parte de Dios Con cada siervo, con con cada cada líder. siervo, con cada hijo que, ¿sí? Dios llama pues al servicio o a que le sirva. Son momentos de preparación, tiempos de preparación y todo. Y salimos también porque Dios nos dio una palabra 4 años antes, a través de un pastor. Ok. Terminó un servicio y nos llamó, ahí estando en la puerta de Dios saliendo para la casa. Venga que tengo una palabra para ustedes, de parte de Dios. Y en ese momento llegué y dice, el siervo dice, yo los he traído a un buen lugar, pero no van a estar acá siempre. Los voy a llevar a un mejor lugar, a un lugar de privilegio, donde van a ver mi gloria de una manera sobrenatural. Amén. Amén, pastor, amén. Bueno, que Dios me lo bendiga. Gracias. Y nos fuimos para la casa con mi esposa, mis hijas. Pasó el tiempo, pasaron 4 años cuando esa palabra se cumplió. Entonces, la palabra que Dios le da a uno muchas veces quiere verla realizada, materializada ya. Sí. Como todo ser humano, somos Somos muy apresurados, afanados. muy afanados por ver el milagro ya. Amén. ¿Sí? Entonces, pues en ese momento yo no me dio afán de saber o curiosidad de qué lugar, no. Simplemente me miré con mi esposa y bueno, gloria a Dios, dimos gloria a Amén. Dios. Pasaron el tiempo, pasó los años, cuando esa palabra comenzó a allí andar, y al cabo de los 4 años salimos de ahí. El Señor nos saca. Salimos fue porque el Señor nos sacó Amén. para cumplir su palabra y traernos ahora a la iglesia misioneros embajadores de Cristo. Amén. Y estamos aquí sirviendo ahora para la gloria de Dios. Gloria a Ya Dios. vamos a cumplir 6 años. Le doy la gloria a Dios y privilegio tan grande de haber conocido esta obra, esta misión, porque aquí he visto la gloria de Dios como Él nos lo profetizó a Amén. través de este siervo, Gloria de a una Dios. manera sobrenatural y poderosa. Y sé que la gloria de Dios es más grande de eso, Amén. más poderosa de lo que Él lo dijo, ¿sí? Y su misericordia es grande, es grande. Ya ahorita seguimos con la parte cuando ya entran a embajadores de Cristo, ¿sí? Cuéntenos, pastor, ¿en qué momento conoce usted a su esposa? ¿En la misma iglesia cuando estaban en la Asamblea de Dios o todavía no estaban ahí? Bueno, cuando yo llego a la Asamblea de Dios, yo llegué solito allí, pastor me recibe dentro y me siento en la mitad de, de la iglesia y en la mitad de una banca. Me senté, era en mi corazón y en mi mente deseo de buscar de Dios, ¿sí? No iba con un deseo, yo en ese momento estaba soltero, no iba con un deseo De de buscar buscar una novia, pareja, pareja. nada. Yo iba con ese deseo de saciar mi alma, saciar mi Amén. corazón Gloria a de Dios, Dios. porque desde muy joven yo tuve eso en mi corazón, hermano Larry. ¿De qué? De conocer a Dios, saber
o querer saber cómo comunicarme con Dios, cómo es Dios, cómo era Dios, ¿sí? Porque desde niño, bueno, cuando estudié allí en la primaria, enseñaban una clase que daban, que se llamaba religión, ¿sí? Y le voy a comentar por qué. Traigo a colación eso, porque la profesora de religión era una maestra que se daba a entender muy bien en su enseñanza, en su clase. Y una vez estaba hablando ella de los misioneros de la Iglesia Católica, ¿sí? Que ellos iban por la selva, iban por los campos, llevando la palabra de Dios, hablando a las personas y todo así, y que eso era muy bonito, ¿sí? A su manera, y allí en esta religión. Entonces, uno de niño siempre, como dice, el profesor que sabe dar su clase y captar la mente del niño, lo transporta, correcto, sí, lo transporta. Y uno de niño tiene una mente imaginativa, ¿sí? Y comienza y se va allí, como una película, se mete allí. Entonces, yo en ese momento estaba allí en el pupitre sentado y comencé a imaginarme por el campo, por la finca allí, haciendo eso, como misionero. Y mire a donde me trae el Señor hoy en día, a una iglesia misionera. Amén. ¿Sí? Entonces, esto para los hermanos, hermanas, que son profesores de escuela dominical, de escuela de niños, ¿sí? Los felicito por el reto que aceptaron de parte de Dios de estar con estos niños. Amén. En cada congregación donde usted esté sirviendo y en cualquier iglesia o congregación donde los vean de cualquier país, siéntase privilegiado de parte de Dios, siéntase orgulloso en la palabra muy sana, ¿sí? De que le está sirviendo a un Dios de respuestas, a un Dios vivo y que está en sus manos formar los futuros pastores, los futuros maestros, los futuros líderes de la iglesia Amén. Cristiana del Señor, ¿sí? Hágalo con amor, hágalo con amor y el día de mañana usted verá la recompensa. Gloria a Dios. Porque nosotros tenemos la verdad y esa verdad debemos dársela a los niños tal cual es. Entonces, Amén. Que Dios me lo bendiga, mis amados hermanos maestros, y para adelante con el Señor. Entonces, yo llego allí a las asambleas de Dios y había una hermana, una muchacha, que yo la distinguía en el mundo porque ella era familia por parte de un cuñado de mi hermana. Okay. Era la esposa de un cuñado de mi hermana. Entonces yo la distinguía a ella así. Cuando ella me vio eso, le di una alegría, eso de aguardo nosotros de verme ahí en la iglesia. Porque bueno, un alma nueva había llegado a los pies de Cristo y aparte pues nos distinguíamos así, no éramos amigos ni nada, pero bueno, nos distinguíamos. Y eso es lo que sentimos nosotros en el corazón cuando una persona nueva llega al Evangelio. Y más si es algún conocido o un amigo. Amén. Nos alegra porque sabemos que pasó de las tinieblas a la luz. Admirable. Gloria a Dios. Entonces ella me felicitó y me animó a que siguiera hacia adelante. Y bueno, aquí estoy. Y terminó el culto y bajé con ella. Acompañarle por el lado de la casa donde ella vivía. Y había una hermana de ella, que también era creyente, muy joven. El próximo culto ya ella estaba ahí. Y ella me la presentó y todo, pero yo no presté mucha atención. No le presté mucha atención y todo, sí. Y en la iglesia comenzamos a hacer amistad poco a poco ahí, como ahí cuando eso nos congregamos era todos los días, de lunes a lunes, sí, era el culto, de lunes a lunes, y comenzamos a hacer amistad y hablar, y entonces yo pasaba ya por la casa de ella, a compartir y hablar, y bueno, a conocerla más, pero así como hermanos en la fe. Okay. Ya con el tiempo, poco a poco, comenzó como a inquietarme, ¿sí? A despertar en mí como un deseo por ella, un interés por ella, un interés por ella. Y poco a poco nos fuimos haciendo, bueno, buenos amigos, hasta que le propuse que fuéramos novios y todo así. Y el novio con el Evangelio, como dice, es algo serio. Amén. Es algo serio, no es aquí en el Evangelio,
un noviazgo de juego, un noviazgo de probar, no, no, no. El noviazgo en el Evangelio es para ir con las miras, o con la mira, perdón, con la mira de matrimonio, de Amén. formar una familia bajo la bendición de Dios, como está en la palabra. Gloria El a Señor lo Dios. manda a través de su palabra, ¿sí? Amén. Yo para ese entonces tendría 28, 29 años, ella tenía 19 años, ¿sí? Y bueno, comenzamos el noviazgo, nos presentaron en la iglesia y al año nos casamos. Nos casamos, ya tenía yo 30 años, ella tenía 20 años, ¿sí? Vamos a cumplir ya 27 años de matrimonio, Qué para la bueno, gloria de Dios, gloria a Dios, amén. para la gloria de Dios. Tenemos dos hijas, también con ministerio, gracias al Señor. Amén. Y allí fue donde a ella la conocí, pero yo no iba con miras a tener novia ni nada, sino fue en el transcurso del tiempo, que era que el Señor me tenía preparada Amén. para mí. Era el propósito de Dios Un primero propósito. unirlo con la ayuda idónea, con la que Amén, le tenía preparada. Y amén. para ella también, porque como estoy entendiendo, ella ya estaba en la iglesia antes de que usted llegara. Ella tenía 3 años, 4 años. Ella conoció al Señor muy, muy niña, muy Wow. jovencita, tenía 14 años, ¿sí? Entonces cuando nos conocimos tenía 4 años ya en el Evangelio, ¿sí? Qué bueno. Y hoy en Entonces, día es también líder aquí en la iglesia sí, también misionera, está colaborando acá en para la gloria de Dios. la iglesia. Y en la casa pues tenemos un grupo bíblico, estamos trabajando allí con unas familias, ella está colaborando allí también. Y bueno, gracias al Señor porque hasta aquí el Señor es el que nos ha ayudado Amén, gloria a Dios. como pareja, como familia, como líderes y el proceso de formación del pastorado. Amén. ¿Sí? Una anécdota, hermano Larry, que quiero comentarle. Cuando estaba haciendo el instituto bíblico, me encuentro con un señor, un vecino, amigo conocido, un amigo no conocido. Y nos saludamos y él me pregunta, ¿yo qué está haciendo? Entonces llego y le digo, no, estoy haciendo un estudio, un instituto bíblico. Soy cristiano y estoy estudiando. ¿Ya está estudiando para pastor? Le dije, pues sí, la voluntad de Dios. Amén. Yo, ay, otro más que va a robar. Me dijo él así. Sí, entonces tiene un mal concepto de los pastores, pero eso es una idea que el enemigo ha sembrado en la mente y el corazón de la persona que no conoce el Evangelio, no conoce a Cristo, ¿sí? Pero para la gloria de Dios, hasta el día de hoy, de paso lo saludo, él me saluda muy respetuosamente y todo, ha visto mi testimonio y eso es lo importante. Bueno, Gloria a Dios. sea uno una oveja eh, común y corriente, sea un líder, sea un servidor, sea un adorador, sea un pastor, ¿sí? Hombre o mujer, tenemos que tener el testimonio en alto, Correcto. dar testimonio, como que noche empezamos compartiendo, Ajá. ¿verdad? Correcto, sí. Eso, el testimonio, porque el testimonio habla. ¿Qué pasaba allí cuando Jesús pasaba por aquellas aldeas o lugares? Los que escuchaban, los que tenían necesidad, era porque habían oído de un testimonio de un milagro o milagros Amén. que el Señor hacía, ¿sí? Entonces el testimonio cuenta. También el predicar la palabra también cuenta, Amén. es importantísimo. Pero el testimonio más, porque la gente está leyendo en nosotros. Dice Pablo que somos cartas leídas. Es verdad, pastor. La palabra de Dios dice en la carta del apóstol Pablo, somos cartas leídas, ¿sí? Y eso es lo que, bueno, podría yo decir que ahorita que llevo ya 4 años congregándome, gracias a Dios, Dios me ha restaurado, gracias a Dios me pude casar con una hermosa mujer y la verdad, siempre he escuchado tiempos atrás que eso no es de ahora, de que la gente siempre ha puesto la mirada siempre en el líder, en el pastor. Y eso siempre pasa, ¿no? De que las personas que llegan a la iglesia, nuevos, todavía no se convencen de la palabra, de lo que se está predicando, ¿por qué? Porque siempre mantienen la mirada puesta, sea de alguien conocido que sepan que es cristiano, entonces esperan como que la caída, para después decir, ah, ¿de eso sirve ser cristiano? ¿Para qué sigo congregándome si mire? Y bueno, eso prácticamente está muy erróneo entre las personas que solamente ponen la mirada en el ser humano y no la ponen donde tiene que ser, que en Cristo Jesús. Pastor,
Comenzando el programa, bueno, yo quiero decirle que tenemos, de verdad, es un privilegio para nosotros tenerlo a usted aquí contándonos su historia, su testimonio, de cómo usted a lo largo de los años le ha servido con fidelidad a nuestro Padre Celestial. Y de verdad, déjeme decirle, mi pastor, que para mí es de admiración tener pastores como usted, que en verdad se mantienen a pesar de muchas luchas, porque yo sé que usted ha tenido bastantes aflicciones. Y quiero, para toda la audiencia de Red de Esperanza, eh, hacerle una pregunta, unas dos, tres preguntitas, pastor. Pastor, ¿en qué momento en su vida usted ha sentido la mano muy clara de Dios? En, en trato, en trato de empezando, tendría 1 o 2 años en el Evangelio. Ujú. Estaba mi hija recién nacida, la mayor, pero eso le pasa a uno por muchas veces querer ayudarle a Dios. Lo que Sí, hizo Saraí con Abraham, sí, ¿sí? y eso es de Ese, costumbre, como de todo amén, ser humano es costumbre. amén, de todo, sí, de todo hijo de Dios, querer ayudarle a Dios, y resulta que a Dios nadie lo puede ayudar, Amén. ¿sí? Él Sí, está ahí eso es para verdad. ayudarnos a nosotros, Correcto, en el eso es buen verdad. sentido de la palabra. Eh, hice algo que no debía haber hecho, dejé un negocio o una bendición que Dios me iba a dar por ir a tomar otra, que entre comillas iba a tener tiempo para servir en la obra, ¿sí? Pero, ¿qué sucede? Cuando no consultamos con Dios, tomamos dirección del Espíritu Santo y esperamos la respuesta de parte de Dios, oír su voz, que Él diga, sí, por ahí es, o ese es el camino, con los ojos cerrados, porque el Señor, como dice, abre las puertas, abre camino, y Él es allí para guiarnos y respaldarnos. Pero muchas veces lo hacemos por nuestra emoción o por nuestra propia voluntad o palabra de nosotros mismos, que nos escuchamos a nosotros mismos y no escuchamos la voz del Espíritu Santo. Entonces, llevamos, como dice, palo, llevamos consecuencias, ¿sí? Y entonces ahí fue donde yo vi la, la mano de Dios en ese proceso de corrección. Gracias a Dios, la gloria sea para mi Señor. Amén. No fue duro, o sea, no fue duro como de repente lo merecían, pero Dios es muy misericordioso Amén. y bueno, para enseñarlo a uno. Por eso bien dice que el hijo que Dios ama lo Lo disciplina, disciplina, lo corrige. Amén. lo corrige para que no siga cometiendo los Amén. errores. Y eso me pasó. ¿Sí? También cuando he visto la mano de Dios en cuanto a a bendición. También después de ese proceso, como un año después, viene una palabra de un siervo, cerrando un año, una palabra profética. Ujú. ¿Sí? Este hombre de Dios lanza la palabra para 5 años, que eran 5 años de siembra, 5 años de siembra, que había que ir a sembrar, sembrar, sembrar durante 5 años, que de ahí en adelante y lo que iba a haber era cosecha, o sea, recoger Amén. lo que se sembró. Gloria a Dios. Pero ¿a qué hoy? De que yo vi la mano de Dios desde el momento que empezó la palabra o el año ese, yo comencé a sembrar, pero desde ese mismo año comencé a ver la mano de Dios, Gloria o a sea, Dios. responder, o sea, ver las bendiciones de una cosa sobrenatural, bueno, increíble. Y yo Amén. le dije a mi esposa, es tremendo lo que Dios hace, tremendo lo que Dios hace porque, mire, es tiempo de siembra y Dios ya nos está bendiciendo, Gloria ya a nos está Dios. bendiciendo. Entonces, Dios actúa como Él quiere, Dios hace como a Él le place, Él hace Amén. su voluntad. Nosotros simplemente creamos y lo que dice la palabra dice que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es Amén. Gloria a perfecta. Dios. Entonces creamos eso y creamos la voluntad y hagamos su voluntad y vivamos dentro de su voluntad, Amén. ¿sí? Gloria a Dios. Pastor, otra pregunta. En el puesto que ya usted tiene de pastor en su ministerio, referente a lo que hoy en día vivimos, vemos en el mundo, que ya
como dice la palabra, estamos en los últimos tiempos. ¿Cómo ve usted la iglesia con todo esto, lo que se está presentando en el mundo? ¿Cómo la ve usted en el futuro eh, con esto de las redes sociales, con personas solamente viniendo a calentar un puesto y se decepcionan porque no encuentran ese apoyo? ¿Cómo usted ve la iglesia dentro de, pongámosle, dentro de 10 años? dentro de 10 años? Bueno, eh, para empezar, nosotros tenemos que tener en cuenta que Dios nos llama a un servicio, a un pastorado, a un liderazgo, desde el momento que formamos una familia, Amén. ¿sí? Correcto. Ahí ya estamos pastoreando una familia, una esposa, unos hijos, ¿sí? Estamos liderando. Y Dios nos va a pedir cuentas de ese liderazgo, de ese pastorado, ¿sí? Aparte, pues, que se hace en la parte de afuera o afuera. Yo he venido analizando la iglesia y lo llevo a la luz de la palabra. Amén. Tiene que suceder lo que está sucediendo, porque la palabra de Dios tiene que cumplirse. Mateo 24:36 dice, cielo y tierra pasará más, mi palabra no pasará. Amén. Gloria a Dios. Tiene que pasar. Tenemos que aprovechar el tiempo que el Señor nos está dando en este momento. Este tiempo es el tiempo de Dios, ¿sí? Para la iglesia, el tiempo de Dios para nosotros, para nuestras vidas, para el ministerio de cada uno que Dios le ha dado, para aprovechar los dones, los talentos de parte del Señor y aprovechar también estos medios. Amén. ¿Sí? Para unos eh, puede sonar así una tontería, ¿sí? No tiene importancia. ¿Sí? Para otros es una herramienta poderosa. Amén. Si la colocamos en las manos de Dios, como esto que usted está haciendo, mi hermano, lo felicito por esto, Gracias. por este programa, por este espacio que usted le está dando a estos hombres y mujeres de Dios en cuanto Amén. a pastorados y al liderazgo, líderes también, ¿sí? Porque está ejerciendo algo para la obra del Señor. Gloria a Dios. Para Y eso esto es es. hermoso, mi hermano, Amén. porque yo estaba analizando cuando usted me dijo que compartiera parte de mi vida, de mi testimonio y todo. Y dije, hombre, esto es hermoso. Esto es hermoso, ¿por qué? Porque esto lo alienta a uno, lo motiva a Amén. uno, por lo menos la congregación, al escuchar el testimonio de su pastor o de otros pastores, que ellos se encierran de pronto en un problema pequeño, no ven más allá. Cuando este hombre o esta mujer de Dios cuenta su testimonio, sus experiencias, por dónde Dios lo ha pasado, procesado, de dónde Dios lo sacó, dicen, no, yo no he sufrido nada, yo no tengo nada, no he pasado nada. ¿Sí? Correctamente, Entonces, pastor. lo felicito por este tiempo. Amén. Gracias. Sígalo haciendo, mi hermano, que Dios lo va a respaldar y Dios lo va a bendecir. Gloria a Dios. Lo Y recibo va a con mucho bendecir cariño. muchas vidas a Amén. través de estos espacios. ¿Sí? La iglesia, lamentablemente, ha entrado en decadencia. El Timoteo dice que habla al tiempo de la apostasía. ¿Sí? Y lamentablemente, de una forma u otra, la iglesia ha entrado en apostasía. Si nosotros miramos, muchos hermanos, mucha parte de la congregación vienen solamente día domingo, otros vienen culto entre semanas, culto entre semanas, sí, y no le toman importancia a la palabra. Pero lo importante, mi hermano, no se aleje de Dios, no se aleje. Sígale creyendo a Dios, que lo que Dios le habló, lo que Dios le prometió, Dios lo cumplirá. Siga ahí Amén. creyendo y confiando en el Señor y pidiéndole su ayuda, su oportuno socorro, que Dios en su momento le va a dar la victoria. Y la iglesia tiene que entrar en ese tiempo de apostasía. ¿Por qué? Porque si nosotros miramos en el comienzo de la iglesia, hubo persecución. ¿Cuándo fue cuando más la iglesia se extendió? En el momento de la persecución. Amén. Y esto tendrá que venir. O sea, Dios sacudir a la iglesia, sacudirle los cimientos Correcto. para que nos movamos. Amén. Como iglesia nos movamos. ¿Sí? Hacer la obra de Dios. Que tenemos que estarlo haciendo. Sí, Señor, sí, haciéndolo. Pero Dios tiene que sacudir los cimientos de la iglesia. Amén. ¿Para qué? Para que el Evangelio se cumpla. La palabra dice que será predicado a toda criatura. Y Gloria luego a Dios. vendrá el fin. Amén. Que esto ya está muy
muy cercano, muy cercano. Me hace la pregunta de cómo veo la iglesia dentro de 10 años. Con tristeza en mi corazón y dolor, ¿sí? Pero con mucha fe y esperanza de que ese remanente que el Señor ha escogido para salvación, el Señor lo guarda, Amén. el Señor lo guarda. Su mano de poder está sobre ese remanente. Gloria a Dios. Lo que tenemos que pedirle al Señor es que seamos parte de ese remanente. Nosotros seamos parte de ese remanente. Nuestra familia sea parte de ese remanente. Nuestros amigos sean parte de ese remanente. Amén. ¿Sí? Que ellos vengan al conocimiento para que hagan parte de ese remanente allí y habitemos bajo la sombra del Altísimo. Gloria a Dios. Pastor, última pregunta, y esta pregunta la hago porque me acuerdo muy bien que hace ya poco, hace mucho, una persona me iba pasando por ahí por donde yo vivo, por el barrio donde yo vivo en Invasión, y yo me di cuenta que cerca de unos pules estaban abriendo una nueva iglesia, ¿sí? Y esa persona se dio cuenta. Pero esa persona obviamente viene del mundo y le gusta mucho la farra y eso. Y en ese momento esa persona dijo algo que yo solamente lo escuché, aunque esa persona pensó que yo no lo había escuchado. Y dijo, pero yo no sé por qué abren tantas iglesias para robarle, eso es solamente para robarle al pueblo. Yo no sé para qué abren tantas iglesias. Y yo me atreví en responderle, pastor. O sea, en el momento yo me sentí ofendido, como que no, o sea, no deberían expresarse así. Y yo le dije, ¿sabe que hasta sería mejor? Porque la verdad, así usted piense que es para robar el pueblo, es mejor que abran más iglesias, que abran más pules. Y hasta donde yo tengo entendido, y por la palabra de Dios, le digo, ¿qué tiene que pasar? Que en muchos lugares tienen que abrir iglesias, porque así lo demanda la palabra. En Apocalipsis, que abran muchas iglesias, pero no todas hablarán con la verdad. Entonces, mi pastor, la pregunta aquí viene, ¿cómo usted ve de que hay muchas iglesias y que se siguen abriendo más iglesias para la gloria de Dios? Pero ¿cómo ve usted la desunión? Porque todas las iglesias que se han abierto son por desuniones, porque han entrado en contiendas con los líderes, con los pastores. ¿Qué opina? O sea, quiero que usted solamente nos dé su opinión porque no podemos, ya que estamos en redes sociales, dar una opinión general, sino dar nuestra propia opinión y que ya la audiencia de Red de Esperanza nos dejen también en los comentarios qué opinan, que en su sabiduría, pidiéndole a Dios, ¿qué opina mi pastor en esa desunión que hay últimamente en las iglesias? Bueno, hermano Larry, como usted dice, qué bueno que abran más iglesias, sí, que se abran más iglesias, sí, gloria a Dios, ojalá en cada barrio eran 3, 4, 5, 6 iglesias. ¿Por qué? Me trajo usted a la memoria, perdón, la anécdota que sucedió allí en un pueblito de Guatemala, hace años, cuando Dios visitó esa tierra, ¿sí? Que ese pueblo, en una calle, habían las 3, 4 y 5 bares, ¿sí? Y había muerte, perdición, alcoholismo, todo allí. Era un infierno, era un infierno total. terrible, terrible allí. ¿Qué sucede? Un hombre cree a la palabra, un campesino, inclusive no sabía leer, cree a la palabra, se convierte al evangelio y comienza a hacer la voluntad del Señor. ¿Qué sucede? Este hombre comienza a predicar la palabra y comienza Dios a respaldar y a hacer la obra en ese lugar. ¿Qué pasó con el tiempo? Todo el pueblo se convierte al evangelio, se acaban, como dice, esos lugares de perdición, de destrucción de familias, y ese pueblo es visitado por Dios. Ahí está el testimonio de ese lugar, donde personas de la NASA vienen a ese lugar a hacer estudios. ¿Por qué? Porque resulta que los cultivos fueron tan bendecidos como cuando habla el pueblo, la escritura, allí en el pueblo de Israel, cuando fueron los espías a tomar muestras de la tierra, Ok. la tierra que Dios les había prometido.
y dice que entre dos hombres cargaron un racimo de uvas. Ajá, Sí, sí. entonces así pasó allí. Dice que una zanahoria, que un repollo, algo extremadamente, como dice, para una persona anormal, Anormal. pero eran 3, 4, 5 kilos. Un solo Gigantes. gigante, algo así, Grandes. que vinieron a estudiar y todo, y no habían químicos, no había nada. Simplemente era la gloria de Dios Amén. que visitó ese pueblo por causa de un hombre. Entonces no dejemos de predicar la palabra correctamente, hagámoslo, que Dios es el dueño de su palabra, el dueño del universo, el dueño de la tierra, ¿sí? El dueño de las personas. Y acá en la misión lo que me gustó es, o sea, el trabajar con grupos familiares, grupos bíblicos. ¿Sí? ¿Con qué propósito? De que a estos lugares vayan familias, o el líder gane familias. ¿Con qué propósito? De que ese lugar sea bendecido, Amén. que ese lugar sea prosperado. Pero también con el propósito de que allí se levante una iglesia, Amén. pero que sea una iglesia de bendición y en bendición, ¿sí? Que se forme allí un liderazgo, un pastorado que sea de bendición para ese lugar. ¿Por qué? Porque entre más iglesias haya, más bendición va a haber. Amén. Pero como usted dice, que haya, o sea, que sea en unión. ¿Por qué? Porque los hombres y mujeres que han salido se levantan, se rebelan contra el ministerio que Dios ha colocado en una congregación, contra el pastorado allí, lamentablemente se están oponiendo a la obra de Dios. Y Correcto. esto es de Satanás. ¿Dónde empezó la rebelión? En el mismo celo allí con Correcto. Satanás. ¿Sí? Entonces viene para traer división, pero nosotros enfoquémonos a hacer lo correcto, a vivir de acuerdo a la palabra y a predicar la palabra como Dios la ha establecido, Amén. para que este mundo eh, vivamos, como dice la misma escritura, de una manera quieta y reposadamente, tranquilo, o sea, porque en un barrio donde hay una iglesia, dos iglesias, allí hay bendición y Amén. muchas personas van a correr allí a buscar un consejo del líder, de la persona que está allí, del pastor, ¿sí? Porque saben que en estas personas hay una respuesta de parte de Gloria a Dios. Dios. Ellos nos ven a nosotros como personas de ejemplo, donde se puede confiar, que yo tengo un problema y yo sé que yo le comento al evangélico del barrio, le comento a la evangélica del barrio, le pregunto a él y, y saben que allí hay una respuesta, aunque ellos de pronto no creen en el evangelio o, o no se la llevan o tienen buena amistad con los evangélicos, con los creyentes, pero saben que en los evangélicos hay una respuesta, Sí. porque es Dios que está allí con ellos. Amén. Entonces, Gloria a Dios. por eso sigamos haciendo esta obra, sigamos haciendo la obra de levantar más iglesias, apoyar a estas personas que van allí a los barrios, el liderazgo que hay en los barrios para que se levanten obras con la bendición de Dios. Amén. Gloria a Dios. Sí, me pasó porque la verdad, últimamente uno nota y uno ve que las personas se congregan es por querer buscar que el milagro se les haga ya. Y ellos al ver que hay muchas iglesias que, bueno, que sean de bendición siempre, pero se dan de cuenta que, sin mencionar nombres aquí, pero que fulano de tal abrió su ministerio y todo, pero se levantó contra su líder y ya no llevan la misma idea, sino que ahora no, que es porque él no, él no cree y le parece muy mal el, que el sentir del Espíritu Santo, o que el Espíritu Santo lo toque a uno, porque eh, yo he hablado, yo he hablado con algunos pastores de otras denominaciones, ¿sí? Como Pentecostal Unida, los testigos de Jehová. Yo he hablado hasta con un pastor adventista y la doctrina es totalmente distinta de cada uno y se les respeta, ¿sí? Amén. Pero en el amor de Dios, ellos me saludan, me tratan, me respetan, yo igualmente a ellos, y yo les muestro ese amor, ese cariño, mi pastor y el respeto, ¿sí? Claro. Pero lamentablemente en el mundo que ya estamos hoy en día, eh, la gente se deja llevar más por lo que ve, más no por lo que tiene que esperar en Dios.
Y eso es lo que ha hecho que muchas personas no se congreguen, vuelvan al mundo. Y yo digo que, en mi opinión, la unión es lo primordial, porque si nos vamos a la Biblia, cuando Cristo, que duró 40 días más con los discípulos, después de que resucitó, Él les dijo, id a los rincones de la tierra y predicar la palabra a toda criatura, ¿cierto? Pero los discípulos que estaban en ese momento no se fueron juntos a un solo lugar, se dispersaron, ¿sí? Se dividieron cada uno y aún así llevaban el mismo mensaje que hoy en día tenemos, gracias a Dios, ese mismo mensaje que no va a pasar, que siempre va a perdurar, así la tierra pase, así pase lo que pase en este mundo, la palabra de Dios siempre va a perdurar. Va a ser la misma. Correcto, mi pastor, de verdad, esta entrevista ha sido de gran bendición y yo sé que para muchas personas va a ser muy edificante a través de su testimonio y de todos los pastores que me han dado la oportunidad de tenerlos en el programa, pastor. Mi pastor, ya para finalizar, para ya ir finalizando el programa, cuéntenos qué actividades han estado haciendo últimamente ustedes en Palotal, con su esposa, sus hijas. Tenemos entendido también que están ya con el Iglesia en Casa. Sí, ¿Qué amén. más el grupo bíblico? Cuéntenos un poquito para que vayan conociendo el ministerio que tiene el pastor Álvaro Pedraza en Palotal. Amén, hermano. Sí, allí estamos trabajando dos grupos bíblicos. Ahorita pues nos asignaron otro grupo allí a mi esposa y a mí. Ujú. Estamos trabajando, como dice usted, con la iglesia en casa y las dos hijas, mis dos hijas, también están en el ministerio. Una está trabajando con niños y la otra está trabajando con jóvenes, ¿sí? Ok, Han reunido 10, 12, 15, 18, 20 jóvenes allí, ¿sí? Entre los 14 años en adelante. Está haciendo un trabajo muy bonito con ellos. Eh, Uno sabe por medio de la palabra que ellos son fluctuantes por amén. la etapa en que están viviendo, ¿sí? Claro, Que son inconstantes y todo así. Pero lo importante es, como le digo yo a ella, a mi hija, le digo, no se preocupe, no se afane, la obra es de Dios. amén. La semilla se siembra en el corazón y Dios es el que da el crecimiento. Gloria a Hay que Dios. seguir allí porque uno no sabe a quién le está dando esta palabra. Perdón, yo me gané con mi esposa a un joven también, como le comenté a usted Sí, esa noche de atrás. Le compartimos la palabra, lo invitamos a la iglesia, él nos acompañó varias veces y hoy en día es un pastor. amén. Gloria a Era un Dios. Qué joven común bueno. y corriente, ¿sí? Y hoy en día es un pastor, juntamente ya con su esposa, ya tiene su esposa y familia. Entonces, qué hermoso es sembrar la palabra en esta juventud y eso lo está haciendo mi hija, gracias a Dios, ahí está el bonito ministerio con ellos. Y la otra hija, la menor, está trabajando con niños, un grupo de niños no se ha bajado de 10, siempre han sido de 10 para arriba, 15, 18, 20, 25, hasta 32 niños han tenido ahí, hemos Uy, llegado a tener ahí, la y ahí semilla, la estamos semilla. sembrando la semilla en estos corazones. Como yo le digo a las personas siempre que hablo con ellos, qué hermoso es haber conocido el Evangelio de niño, de De verdad niño, que sí. porque Dios lo guarda a uno de muchas cosas, ¿sí? Que le permite a uno pasar por muchas etapas, bueno, listo, pero es para su gloria y para su honra y para testimonio. Amén. Hablar uno con testimonio de dónde Dios lo sacó a uno. Pero es hermoso sembrar la semilla porque estos medios de comunicación hoy en día, las redes sociales, el teléfono, está dañando lamentablemente la mente de los niños y de los jóvenes, aún de los adultos, que Así se están es. dejando dominar por estos aparatos, ¿sí? Pero nosotros sembremos la semilla que sabemos, como dice la Escritura, es que la palabra de Dios es viva y es eficaz. Amén. Gloria a Dios. No sabemos en qué momento esa semillita dé fruto en el corazón de estos niños, ya de un joven o de un adulto. Amén. Y Dios cumplirá su palabra. Entonces no nos cansemos, estamos trabajando allí con ellos. Eh, Vamos a hacer una campaña en esta semana en el grupo y seguir sembrando la palabra en los corazones de la familia, de nuestros vecinos, de nuestros amigos y seguirles dando testimonio. Que es Amén. lo hermoso que hablen de uno, eh, lo correcto, que digan, lo saluden y lo vean a uno con respeto. No porque
es tal, el Señor tal o don tal, no. Simplemente porque como hijo de Dios han visto un buen ejemplo, Gloria a han visto un Dios. buen ejemplo y que esas personas deseen compartir con uno, ¿sí? Sus experiencias, muchas veces su vida. Entonces, eso es hermoso lo que hace uno a través de un grupo bíblico, a través de un altar familiar, Amén. de iglesia en casa. Estamos llevando de iglesia en casa a la familia. Y bueno, hay personas nuevas que nos están compartiendo de cambios que están viendo. También. Entonces, eso es lo hermoso porque vemos el cumplimiento de la palabra del Señor. Amén. Y eso es lo que Dios desea. Amén. Gloria a Dios. Pastor, una, una porción de la palabra, un versículo de la palabra que lo haya marcado o que le encante. Bueno, la palabra que me marcó a mí fue esa de en Mateo. Venid a mí, los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré Descansar. descansar. Amén. Porque en mí mismo lo experimenté, lo viví de parte de Dios, ¿sí? Que se hizo realidad, se hizo realidad. Entonces, eh, mi amado pastor, usted que nos ve, mi amado líder, que está allí en el proceso de preparación, de liderazgo, sirviéndole al Señor, no se canse, no desmaye. Luchas vamos a tener, pruebas vamos a tener, pero lo importante es que vamos a tener la ayuda de nuestro Dios, Amén. Gloria a vamos a Dios. tener el respaldo de Dios y la victoria de Dios. Siga para adelante, predicando, no importa si de su congregación se van 1, 2, 3, 10 familias, pastor, siga ahí sembrando la semilla, que Dios es el que da la recompensa, Dios sabe Gloria a pagar Dios. y paga muy bien. Amén. Entonces, le animo para que siga avanzando, que la venida del Señor está pronta, la Gloria venida a del Dios. Señor está pronta y que Él nos encuentre haciendo lo que nos mandó, Amén. que es predicando su palabra. Bueno, mi pastor, ya estamos ya por finalizar y tenerlo a usted es un privilegio, un honor. Y antes que se me vaya, una oración, mi pastor. Amén, Tener el privilegio de que usted ore aquí por nosotros, por el programa. amén. Bueno, damos gracias a Dios por este espacio, por este tiempo. Amado Padre Celestial, te doy gracias en el nombre de Jesucristo, mi Señor y mi Salvador. Padre, que estos medios de comunicación, Señor, esta red de esperanza, Señor, como dice allí el título, es una red que lleva esperanza a muchas almas perdidas, a muchas almas sedientas, Señor, a muchas almas cansadas, oh Dios de los cielos. Utiliza estos medios, Señor, de comunicación para llevar, Señor, esperanza, llevar fe, llevar consuelo, llevar respuesta, mi Dios amado. Bendice la vida de mi hermano Larry, Señor, hoy lo coloco delante de tu presencia y te pido que le des sabiduría, le des fortaleza, Señor amado, que este proyecto que él ha emprendido, Señor, siga avanzando para tu gloria y para tu honra, Padre. Te adoramos en esta hora, Señor Dios Todopoderoso. Gracias por lo que estás haciendo a través, Señor, de este medio de comunicación, Señor, porque tu palabra es viva y ella es eficaz. Ella corre, Señor. Nada la detiene, nada la podrá detener, oh Dios amado. Gracias porque a través, Señor, de estos medios tú alcanzarás muchas almas para tu gloria y para tu reino, Jesús de Nazaret. Amado Espíritu Santo, te adoramos, te damos gracias, te damos gloria. Padre, en el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, mi pastor, redes sociales para que las personas lo sigan. ¿Cómo lo pueden encontrar en las redes sociales? A través de Facebook, solamente en Facebook tengo por ahora. ¿Cómo lo pueden conseguir, mi pastor? Como Álvaro Pedraza. Álvaro Pedraza. Sí. Bueno, ya saben, lo voy a dejar en la descripción del video, el Facebook del pastor Álvaro Pedraza, para que lo sigan, para que, bueno, vean todo lo que él hace también con su ministerio, de gran bendición. De verdad, mi pastor, muchísimas gracias por este Gracias a privilegio ustedes, que nos Dios da, bendiga. esta oportunidad. De verdad que mi Dios me lo bendiga grandemente, a Amén, usted, a amén, su amén. esposa, a sus hijas, a su ministerio. Y bueno, espero tenerlo próximamente en un segundo programa. Y esta vez quizás Con la familia. con la familia completa para presentarlos Amén. y Sí, bueno, claro. compartir un buen rato en Redes de Esperanza Familiar, que próximamente vamos a estar haciendo unos proyectos con Redes de Esperanza y bueno, eh, mi gente, muchísimas gracias. Esto fue todo por hoy. Bendiciones para todos ustedes. Dios me los bendiga. Dios los bendiga.